Bienvenidos, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí una vez más en nuestra materia de finanzas internacionales y proyectos de inversión. Estamos revisando nuestro tema número 1, es la sesión 3, y bueno, pues como recuerdan o recordarán, el nombre de la sesión es el entorno financiero internacional. Un poquito de lo que hemos visto, vimos ya lo que son los subtemas. Primer subtema, administración financiera de una multinacional. Número 2, no sé si recuerdan, vimos un poco de las teorías de los negocios internacionales, lo cual quiere decir cuáles son las razones por las cuales una multinacional decidiría en algún momento dado emprender un negocio en el exterior. Como tercer tema también vimos lo que son los métodos y también cómo hay algunas estrategias para reconocer algunas oportunidades en torno a los negocios internacionales. Fue en este subtema, donde nos quedamos la sesión pasada, y es en este punto donde vamos a retomar la sesión de ahora. Bueno, también vamos a ver un poco la exposición al riesgo internacional. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre cobertura y especulación, pero todo este tema lo vamos a desarrollar un poco más adelante, ya para finalizar lo que es la asignatura. También vamos a ver el modelo de evaluación para una multinacional. Como les venía adelantando la sesión anterior, vamos a ver dos modelos en específico para una multinacional, no más. Bueno, pues entonces vamos a retomar la sesión donde nos quedamos. Todo esto ya lo vimos, tipos de finanza, corporativa, internacional, experimentales. Esto ya no me voy a detener a analizarlo. Vamos a ver dónde nos quedamos. Teorías ya lo vimos. Teoría del mercado imperfecto. Fue aquí justamente, ¿no? Métodos y oportunidades de los negocios internacionales. Como bien les había comentado, el tema que vamos a estar manejando ahora va a ser cómo podemos nosotros, estando en México o bueno, en el país donde estemos operando, reconocer a nivel internacional oportunidades que se estén manejando. Es de vital importancia, tanto estratégica como táctica, poder nosotros determinar cuáles son las oportunidades más rentables para nuestros negocios. De lo contrario, estaríamos expuestos a una red infinita de riesgos y nos estaríamos basando básicamente en la observación, en la especulación dentro de un mercado local. Por lo tanto, es completamente necesario también abrir un poco nuestro panorama corporativo y abrirnos un poco más a las oportunidades internacionales. Habíamos comentado que estos son básicamente los puntos que les estoy manejando aquí en pantalla, los de las láminas, son algunos pasos que nosotros podemos en algún momento dado tomar para poder determinar oportunidades y para ver, justamente como les había comentado, factores de oportunidad para la apertura o el ingreso de un nuevo negocio dentro de un nuevo mercado. Habíamos dicho que el punto, o el paso, mejor dicho, número 1, es detectar las necesidades insatisfechas de un mercado en específico. Ya habíamos hablado un poco acerca de cómo podemos hacer esto, cómo lo podemos llevar a cabo. El número 2, verificar los tratados internacionales, también ya lo platicamos. Visitar las ferias internacionales, y fue, si bien me recuerdo, fue en este punto en el que nos quedamos la sesión pasada. Visitar las ferias internacionales. ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿Cómo podemos ampliar nuestra perspectiva de negocio visitando una feria internacional? ¿A qué se refiere una feria internacional, una exposición? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se necesita analizar en este tipo de eventos? Bueno, básicamente les voy a comentar brevemente de lo que se trata una feria internacional. Una feria internacional es una exposición tanto de marcas, corporaciones, hasta nuevos productos que están en fase todavía de desarrollo.
Podemos ver prototipos, podemos ver incluso versiones alfa, versiones ya beta, un poco más desarrolladas, ¿no? También podemos llegar a detectar algunos productos que ya se están manejando en un mercado establecido. Para ser un poco más concisos y un poco más específicos, le comento el ejemplo de las ferias de automóviles. En este tipo de eventos se maneja tanto las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias en diseño, hasta en color, en todo este tipo de cosas, como también productos que aún se están desarrollando. Todo esto se hace para ver el grado de aceptación del mercado. Nosotros, desde un punto de vista corporativo, podemos llegar incluso también a frecuentar este tipo de eventos. Tal vez no como expositores en un primer plano, pero sí como observadores. Vamos a poder observar lo que son las tendencias, las modas, las nuevas revoluciones tecnológicas que se estén dando, siempre y cuando sea una feria del sector al que nosotros estemos obedeciendo. Si no estamos acatando este paso, simple y sencillamente estamos haciendo de nuestra asistencia algo intrascendente desde el ámbito corporativo. Este tipo de ferias también nos va a dar un marco de referencia acerca de los requisitos futuros, para nosotros también poder llegar a ser un expositor más y poder ofrecer una alternativa de satisfacción de una necesidad en un mercado completamente nuevo. Por ello que es indispensable seguir todo el calendario, la calendarización de este tipo de ferias dentro de los mercados a los que nosotros queramos asistir, ¿no? Para ver una calendarización podemos acudir a lo que es el internet, algunas cámaras de comercio. Si estamos comercializando tal vez con un bien perecedero, podemos acercarnos a los que son justamente unos organismos internacionales que se llaman cárteles, que no tienen nada que ver con otros tipos de cárteles, ¿no? Sino son organizaciones no gubernamentales que se dedican al manejo, establecimiento de políticas e incluso al manejo de precios de producción de un producto determinado. Hay cárteles internacionales que se manejan específicamente al tabaco, al café, textiles, etcétera. Y son organizaciones que no obedecen a ningún gobierno en específico, pero que sí obedecen a los movimientos o a las fluctuaciones de una rama industrial muy clara, muy bien diseñada. Entonces nosotros podemos también en algún momento dado acercarnos con este tipo de organismos dependiendo de la naturaleza del producto que usted esté manejando y justamente pedir un calendario de todas las actividades que se estén desarrollando y acudir a los distintos eventos. De eso se trata este punto. Espero haya quedado claro. Bueno, vamos a seguir. Modas y tendencias en el exterior. Es el paso número 4, para poder determinar oportunidades de negocio rentables para nuestras compañías. Bien, explico. Revisar modas y tendencias. Las modas, como ya se ha manejado anteriormente, son periodos de explotación, de producción, de consumo de un determinado producto en un lapso determinado de tiempo que puede llegar a ser corto o mediano, más no largo. La tendencia ya tiene justamente un lapso de tiempo mayor, más establecido. Entonces, nosotros debemos también estar al pendiente de las nuevas tendencias que se están ocurriendo incluso en otros continentes. Tal vez tanto para llevar nuestro producto a esos territorios como para traer nuevos productos a un mercado local. Habíamos comentado que el comercio exterior, que los negocios internacionales no nada más se incluyen en la exportación de una idea o la exportación de un negocio, sino también en la atracción de nuevas oportunidades a un mercado nacional o a un mercado local. Entonces, nosotros revisando las tendencias y las modas que estén ocurriendo actualmente, podemos incluso tanto transportar nuestro producto a esos lugares como
de esos lugares traer productos hacia acá, ¿no? Le pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? El diseño de modas. El diseño de modas es muy bien conocido de que las tendencias, incluso algunas revelaciones en tanto a diseño y a costura se refieren, surgen en Europa. Por ejemplo, el mercado de Milán, Italia, es uno de los más reconocidos en este aspecto. Podemos también hablar del sector de los cosméticos, ¿no? De estos productos de belleza. También es conocido que hay mercados como el de Nueva York, incluso París para la perfumería, donde se pueden llegar a manejar modas y tendencias. Entonces es de importancia relevante tomar en cuenta todo este tipo de aspectos, investigar muy bien y determinar de dónde pueden ustedes tomar ideas, tanto en modas y tendencias, de su producto. Todo esto tomando en cuenta la naturaleza del mismo. Bueno, vamos a seguir. Ese fue el punto número 4. El número 5, analizar los datos de consumo e incluso analizar los datos de consumo respecto al comercio exterior. Actualmente en México, la Secretaría de Economía, en su artículo número 34, determina la función de dicha Secretaría en torno a lo que es el comercio exterior, formular, regular, impulsar todas las actividades de las multinacionales en torno al comercio exterior. Es lo que estipula el artículo número 34 de la Secretaría de Economía. También la Secretaría de Economía, llevando una contabilización muy específica en torno a la mercancía exportada y a la mercancía importada, nos puede llegar a dar alguna idea de cuáles son los productos nacionales como extranjeros que estamos constantemente comercializando con el exterior. Se puede ver lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos, esto lo vamos a ver un poco más adelante, nada más lo voy a especificar a rasgos muy generales, todavía tal vez un poquito más adelante en esta sesión lo vayamos a ver. La balanza de pagos es la herramienta que se usa actualmente para contabilizar las importaciones en relación al volumen con las exportaciones. Junto con el Departamento de Aduanas de México, también se puede llevar a cabo un análisis muy específico de cuáles son las mercancías que se están comercializando más. Yo todo esto se lo digo porque usted puede acercarse a otros tipos de gobiernos ya en el exterior y justamente investigar este tipo de información. Este tipo de información lo que le va a usted a proporcionar básicamente son dos cosas. La primera, qué es lo que está consumiendo más el país, o el país al que usted quiera llegar, qué es lo que más está consumiendo en relación a lo que está exportando. Me explico. Quiere decir de que puede usted determinar cuáles son los productos o cuál es la rama industrial que más está demandando la economía de ese país. Uno, por un lado. Por el otro lado, puede usted también determinar cuáles son los productos que más está exportando. Todo esto lo habíamos manejado nosotros también en las teorías de los negocios internacionales. No sé si recuerden que una de las teorías de los negocios internacionales justamente es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva que me puede ofrecer un país determinado en relación a un mercado global. Lo que habíamos comentado, el ejemplo de la sesión pasada, es de que hay países como Estados Unidos o Japón cuya ventaja competitiva está en el desarrollo de tecnología, tanto para consumo doméstico como incluso para consumo industrial. Todo esto representa una ventaja competitiva. Lo podemos también reflejar a empresas de menor escala, pero estamos hablando ya del ámbito global. Entonces, si nosotros podemos llegar a determinar cuáles son los productos, incluso hasta los servicios, que esta nación determinada está exportando más, podemos también
tener una idea de cuál es la especialización de dicha nación y en base a eso tomar una decisión de negocio, puede ser tanto para exportar como para importar. Y todo esto va a tener un beneficio para nuestra empresa que va a ser un desarrollo más dinámico del flujo de efectivo, tanto en divisas nacionales como en divisas extranjeras. Vamos a hablar un poco más adelante de cómo podemos llegar a manejar un poco más de certidumbre en tanto a las divisas extranjeras. Vamos también a hablar ya en las últimas sesiones, que todavía están un poco más adelante, sobre estrategias de cobertura y cómo podemos nosotros tomar ciertos riesgos para poder tener un beneficio mayor, y todo esto en divisas extranjeras. Vamos a hablar un poco también de los futuros, de las opciones, etcétera, pero todo eso viene más adelante. Bueno, vamos a seguir. Acabamos de ver analizar los datos de consumo. Comunicación por internet es el siguiente punto. ¿Cómo me va a representar a mí el internet para poder determinar cuáles son las nuevas factores en tendencias, en modas, en el mundo? Bueno, yo creo que está bastante claro. Nosotros podemos llegar a ser ya, ahora gracias a esta globalización y a este gran beneficio o esta gran oportunidad que nos está ofreciendo Internet, podemos llegar a realizar negocios, operaciones, transacciones, recuperación de fondos de manera directa, aunque no estemos físicamente en el lugar donde se esté efectuando la operación o el negocio. Nosotros podemos llegar a usar incluso lo que son las llamadas redes sociales para también poder determinar cuáles son las nuevas modas, las nuevas tendencias, y todo esto ya se puede hacer incluso desde un ámbito un poco más económico, ya de que no representa un costo mayor. La inversión que se pueda llegar a hacer para determinar una oportunidad en el ámbito internacional puede llegar a crecer más, por ejemplo, cuando nosotros ya físicamente nos estamos transportando al nuevo mercado. Una facilidad de la comunicación por internet es que los costos se reducen. El internet también ya nos ofrece también la posibilidad de tener un panorama informativo mucho mayor. ¿En qué aspecto? Podemos ya incluso determinar riesgos políticos, riesgos cambiarios, comportamientos de las distintas bolsas a nivel mundial, y todo esto desde un punto físico, ¿no? No tenemos que transportarnos a ningún otro lugar más que nada más empezar a abrir las páginas de internet correspondientes y poder analizar de manera correcta y coherente los datos que queremos obtener. Bueno, todo lo demás creo que está ya además de un poco de internet, ya se ha escrito y se ha hablado mucho acerca del beneficio. El siguiente punto que vamos a hablar va a ser instituciones públicas para la exportación. ¿Cómo podemos aprovecharlas para mejorar las oportunidades que podemos tener en torno a los negocios internacionales? Aquí en México tenemos una institución que se llama Bancomext. La clasificación correcta es de que es una banca de piso. Está fomentando a las exportaciones. Bancomext lo que hace es de que puede ayudar tanto de manera en especie como de manera de subsidios, lo que es justamente la exportación de determinado bien. Para llegar a ser candidato de un subsidio de Bancomext es relativamente sencillo. Debe usted tener su corporación plenamente y legalmente, mejor dicho, dada de alta ante Hacienda, tener su marca registrada ante el INPI. Todo esto es otra materia, pero debe de tener usted ese proceso. También debe de tener un acta constitutiva, etcétera. Y debe también de presentar un plan de negocio hacia el exterior y presentarlo ante los directivos de Bancomext para justificar la postura suya y también poder
argumentar en algún momento dado por qué usted necesita el subsidio o la ayuda financiera o incluso hasta fiscal para exportar. Esto es básicamente lo que hace Bancomext. También hay una institución, que se llama ProMéxico, que también justamente se dedica a asesorías, a servicios un poco ya más legales para la exportación. Cuando usted lo decida, arme su plan de negocios y expóngalo ante Bancomext. Ellos le van a ofrecer, yo creo que la mejor alternativa en torno a los subsidios, y también le pueden llegar a ofrecer algunas oportunidades que tal vez usted no esté contemplando de negocio. Es muy útil la información de Bancomext, tanto los análisis como los resultados que esta institución esté teniendo, para que usted pueda también determinar qué tan redituable es la oportunidad que usted está tomando. Hay una ley en los negocios internacionales, que es la siguiente: cuando nosotros decidimos por iniciativa propia emprender un negocio internacional en algún otro punto del planeta, es porque los factores de riesgo están controlados y no hay fluctuaciones ni en el riesgo, ni en el comportamiento de las necesidades, ni en los usuarios. Todo esto está estable. Pero hay algunos movimientos, tanto sociales, económicos, y políticos y financieros, que tal vez se escapan a su vista, que pueden estar ahí, sin embargo no se han desarrollado de tal manera de que pueda usted considerarlos como un riesgo completo. Este tipo de instituciones como Bancomext tienen este tipo de análisis para determinados mercados. Entonces es bueno que usted vaya aquí a estas instituciones e investigue un poco más acerca del país o del mercado o de la región a la cual usted quiere emprender su nuevo negocio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. El 8 son los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio. Vamos a ver. Tratado de libre comercio básicamente es justamente un tratado entre una o dos más naciones en torno justamente al comercio. Estos tratados básicamente tratan de, puede ser beneficios arancelarios, cupos, limitaciones a producción, requisitos para cubrir una producción interna, etcétera. El beneficio, bueno, no el beneficio, sino el objetivo, de este tipo de tratados es el fomentar que los comerciantes también se aprovechen de una producción nacional y obtengan un beneficio que también se va a ver reflejado en la salud financiera del país. ¿Cómo? Mediante la entrada de divisas extranjeras. Mediante la entrada de divisas extranjeras por parte del comercio exterior, le va a dar una mayor salud fiscal al país. Es por ello que le conviene a los países firmar este tipo de tratados. Le comento que México es uno de los países que tiene más tratados a nivel mundial. Aproximadamente cuenta con 43 tratados, aproximadamente, y el más representativo de todos estos es el de Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLC, firmado en 1994 por el entonces ejecutivo Salinas de Gortari. Este tratado lo que nos ha ayudado a nosotros es a tener una bonanza económica en torno a las exportaciones. Actualmente se está exportando más a Estados Unidos, a Canadá, de lo que se está importando. La mayoría de este tipo de productos son tanto agrícolas como incluso tecnológicos. No porque México esté desarrollando la tecnología, sino porque los que están desarrollando la tecnología se prestan de la mano de obra mexicana, que es en relación barata, de una ventaja competitiva, lo que hemos visto en la sesión pasada, y ya de aquí se comercializan los productos. Entonces, es un poco
el beneficio de los tratados de libre comercio. Le comento muy rápido de que México justamente acaba de obtener el primer lugar mundial en la comercialización de pantallas de plasma. Esto, si quieren, revíselo en internet, es un dato revelador, ¿no? Y también nos está indicando de que hay grandes marcas como Sharp, como LG, que están confiando en la destreza manual e incluso hasta laboral. Todo este tipo de reformas fiscales y reformas laborales también se ven inmiscuidas en este punto, y por eso nosotros también estamos obteniendo divisas de este ramo, ¿no? Es un dato, pues, en torno al comercio y en torno a cómo se está aprovechando este tipo de tratados. Bueno, entonces vamos a ver en nuestro siguiente subtema, que es la exposición al riesgo internacional. Bueno, pues nosotros como comerciantes, en comercio internacional, comerciantes, como dirigentes de una multinacional, es nuestra obligación predecir y también limitar el impacto que pueda llegar a tener en algún momento dado el riesgo internacional. Hemos hablado ya del riesgo político, del riesgo económico a nivel internacional. Todo esto se puede dar, pues, gracias a un colapso en la bolsa. Ya habíamos dicho cuáles son las 3 bolsas más grandes y más importantes a nivel mundial. Habíamos dicho que es Londres, Nueva York y Tokio. Puede haber un desplome en el tipo de divisas, y todo esto no está incluso predicho en este momento, pero es nuestra obligación como dirigentes de compañías poder llegar a predecir un cambio en este tipo de situaciones que nos va a afectar a nosotros de manera directa. Hemos comentado que el riesgo internacional no nada más nos incluye a las multinacionales, también le incluye incluso a las compañías más pequeñas, aquellas compañías que apenas están dando sus primeros pasos en el entorno económico, también les afecta. ¿Por qué? Porque una fluctuación en el tipo de cambio, tanto positivo como negativo, va a repercutir incluso en una fluctuación en los precios de los insumos, en los precios de los productos finales. Incluso también podemos hablar de un riesgo laboral. Los riesgos laborales a nivel internacional es uno de los temas más controversiales, porque es gracias a la presión que se pueda llegar a ejercer desde el gobierno al pueblo que este riesgo puede ser tanto controlable, como puede llegar a ser un gran factor de riesgo. Este tipo de riesgos los encontramos más agudos en la región de África. En la región de África, como les habíamos comentado en la sesión pasada, es un mercado común, estratégicamente no es importante, no es relevante. ¿Por qué? Porque el riesgo político, el riesgo social, el riesgo público es completamente incontrolable. Constantemente se están dando golpes de Estado, golpes militares en este tipo de gobiernos, y la forma de implementación de un gobierno a otro puede llegar a ser muy drástica. Por lo tanto, es muy importante, es menester revisar antes todo este tipo de factores antes de realizar una decisión en torno a los negocios internacionales dentro de un mercado establecido. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que debemos de nosotros hacer como directivos en torno al riesgo? Bueno, los objetivos básicamente son 4 puntos. 4 puntos muy sencillos que no necesitan memorización, los podemos ver en cualquier tipo de mercado, y bueno, pues vamos a ver. El primero es examinar la naturaleza del riesgo. Le comento que nada más hay 2, el riesgo extralegal y el riesgo legal. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. El número 2 es explicar algunas de las maneras más comunes para administrar el riesgo. Desde el punto de vista directivo, ¿cómo podemos nosotros controlar el riesgo y no dejar que el riesgo nos controle a nosotros? Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso
es analizar las estrategias y las tácticas para evaluar el riesgo. La evaluación básicamente se refiere a cuánto me va a afectar a mí, desde un punto de vista empresarial, la decisión en torno a un riesgo determinado. Puede ser una decisión que incluya mi producción, mi ámbito laboral, políticas empresariales, implementación incluso de algunas políticas gubernamentales por parte del gobierno que me pueden llegar a afectar a mí. Todo esto lo debo de tratar de hacer para nosotros poder defender nuestra inversión financiera en un determinado lugar. Nosotros debemos de defender a toda costa nuestro capital. Ese es el objetivo de todo esto. Y el número 4, justamente, proteger las inversiones en el exterior. Yo cuando decido emprender un negocio internacional, lo hago con la esperanza de poder obtener un beneficio, tanto empresarial, económico, una mayor cuota de mercado, una satisfacción total de las necesidades, una entrada de divisas, etc. Entonces, se debe de administrar el riesgo de tal manera que se cuiden todos estos aspectos. Bueno, lo que les comento, ¿no? Hay dos tipos de riesgos. Al momento de emprender todo negocio internacional, todo tipo de comercio, de intercambio de mercancías por divisas, podemos llegar a encontrarnos con dos tipos de riesgos, ¿verdad? Los que yo les pongo aquí en las láminas. Les pido unos momentos para que los lean, para que los analicen y sobre todo para que traten de encontrar las diferencias básicas entre estos tipos de riesgos. Unos son predecibles y otros son impredecibles. Bueno, todos estos riesgos lo que pueden llegar a afectar es, como lo bien lo había dicho, es la manera de administrar nuestro capital, nuestra riqueza económica en momentos de escasez. Dos tipos de riesgos: el extralegal, que básicamente incluyen acciones o decisiones, eventos no generados desde el gobierno. Hay que recordar y hay que ser conscientes de algo, lo que yo les había dicho en torno a los negocios internacionales. En el momento de nosotros estar expuestos en un mercado internacional, en un mercado exterior, también somos sujetos de gobierno por parte de la administración, bueno, del gobierno local. Y lo que les comenté en la sesión pasada, aunque mi matriz esté en México y yo esté operando en Venezuela, yo voy a ser también miembro de la economía y también miembro y sujeto del gobierno venezolano, no del aspecto mexicano. Entonces, los riesgos extralegales son básicamente los riesgos que no se pueden dar aquí, sino se pueden dar allá, no generados por el gobierno, como que, por ejemplo, pueden ser, pues aquí les comento, ¿no? Terrorismo, sabotaje, golpes de Estado, revoluciones, etcétera. Si se dan cuenta, muchos de estos riesgos también afectan de manera directa al gobierno. Entonces, no nada más nos va a afectar a nosotros, también al gobierno. Tenemos que, por ejemplo, también ver una actividad de terrorismo que es completamente indeseable en cualquier aspecto de la vida, incluso hasta política administrativa empresarial, puede también afectar nuestros activos, pero antes que nuestros activos también puede llegar a afectar a nuestros colaboradores. Necesitamos nosotros, si te estamos también ofreciendo una oportunidad de empleo en el exterior, también tratar de cuidar esas oportunidades que estamos ofreciendo. Como administradores, como jefes empresariales, es nuestra obligación también estar velando por este tipo de intereses, que es completamente ajenos a nosotros, pero sin embargo son completamente propios de la población en general. Bueno, riesgos legales. Los riesgos legales, ahora sí, ya son riesgos que provienen, que emanan del gobierno en cuestión, ya son aspectos
gubernamentales, administrativos, que pueden llegar a afectar nuestra producción, a nuestra mano de obra o incluso también a nuestros activos. Puede ser incluso hasta una planta de producción, de que la quieren en algún momento, se me fue la palabra, que la quieren tomar la administración local, y bueno, pues son eventos que nosotros no podemos hacer absolutamente tampoco nada, porque provienen justamente del gobierno, de quien ejerce la acción de gobernar, de gobernarnos y de gobernar también a nuestra mano de obra, ¿no? Bueno, aquí les pongo de ejemplos, ejemplos menos, ejemplos más. Ustedes pueden tal vez agregar algunos ejemplos más que no estén en esta lista. Bueno, yo les puse aquí pues el cambio de gobierno. El cambio de gobierno se da justamente en momentos de elecciones, ¿no? Cuando tal vez yo tengo un contrato con una administración actual y el día de mañana hay elecciones y esas elecciones modifican el tipo de gobierno. Entonces significa de que con nuevo gobierno van a haber nuevas reglas. Pueden ser reglas benéficas o reglas perjudiciales, ¿no? Cambio de gobierno, también les puse aquí inversiones extranjeras, políticas monetarias. Una disculpa, que debo de tomar un poquito de agua. Políticas monetarias, reformas. También les puedo poner, incluso ya yéndonos un poco más a negocios internacionales y a comercio exterior, un alza en los aranceles, los cupos, limitaciones tanto a exportación como a importación, que hay algunos bienes que, dependiendo incluso la temporada del año, pueden llegar a tener el carácter de prohibitivo, tanto la producción, obviamente la importación y la exportación. Y hay incluso otros tipos de bienes que la importación sí está permitida, más no la exportación. Entonces, son tipos de riesgos legales que les pongo aquí, y yo, bueno, los invito a que pongan más ejemplos, ¿no? A que piensen más ejemplos dependiendo del tipo de empresa que estén ustedes manejando. Bueno, ahora, el riesgo internacional. ¿Por qué se da el riesgo internacional? ¿De qué depende? ¿Por qué toda empresa, todo negocio tiene un riesgo internacional? Aquí yo les puse 3 aspectos, pero el aspecto más importante, si lo podría yo clasificar en una sola palabra, sería la palabra discontinuidad. Es un suceso que justamente viene a romper con una continuidad. Una continuidad puede ser el seguimiento, incluso hasta el hábito, las costumbres, y pueden llegar a ser rotas de manera precipitada por ciertos aspectos que pueden estar en el entorno externo o incluso en el entorno de nuestras propias compañías. Pero bueno, les pongo aquí, todo riesgo internacional se da por, y les pongo tres aspectos, porque una discontinuidad se puede dar. El primero es, bueno, en el ambiente, una discontinuidad en el ambiente. Puede llegar a ser la insatisfacción social en torno a una nueva medida, una nueva implementación por parte del gobierno, un riesgo legal con una discontinuidad en el ambiente. Este tipo de discontinuidades pueden ser un poco predecibles, ¿no? Puede haber un margen del día de hoy, de la situación actual, que podemos usar para predecir un evento que pueda llegar a pasar en el ambiente de un mercado en específico. Todo esto sí es un poco más manejable y se pueden optar medidas proteccionistas para tratar de contrarrestar el impacto que este tipo de sucesos va a tener en nuestras organizaciones. El número 2 es, bueno, justamente, ¿no?
es de que una discontinuidad también es difícil de prever. Por ejemplo, lo que ocurrió en Japón, de lo del tsunami, que incluso vino arrastrando a varias fábricas, casas, todo este tipo de cosas, destruyendo incluso la infraestructura, tanto pública como privada, son difíciles de prever. Ya nos estamos metiendo incluso en aspectos más meteorológicos, en torno al clima. También nos puede llegar a afectar de manera directa, incluso la falta de lluvia en algunos tipos de producción. Todo esto vamos a manejar un ejemplo muy específico, pero ya en las sesiones posteriores. Vamos a hablar un poco de futuros y cómo un futuro puede darnos cobertura en torno a un riesgo meteorológico, ¿no? Un riesgo, falta de lluvia, que es un ejemplo que vamos a manejar pero más adelante. ¿Cómo lo podemos cubrir? Quiere decir que desde el punto de vista financiero, estrictamente financiero, sí se puede dar una cobertura a estos factores. Sí podemos nosotros tomar una iniciativa para tratar de protegernos ante un riesgo como este. Pero esas estrategias las vamos a ver más adelante. Básicamente vamos a hablar de dos estrategias: la cobertura mediante los futuros y también mediante los forwards. Pero eso todavía no viene aquí. Bueno, y el tercero es justamente cuando ocurre un cambio político, ¿no? Puede ser cambio en las reformas, una implementación de un lanzamiento de una nueva reforma, un cambio incluso en los tratados internacionales, puede llegar incluso a afectarnos de manera muy, muy grande la negociación de un nuevo tratado, tanto de manera benéfica como de manera dañina, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Y bueno, pues una discontinuidad. ¿Por qué se da una discontinuidad? Es lo que habíamos dicho. Bueno, pues problemas políticos, ¿no? Problemas políticos, yo creo que es un tema que puede llegar a ser incluso el pan nuestro cada día. Pueden haber disparidades entre los propios partidos políticos en torno a una decisión relevante dentro del país. Todo esto va a crear un ambiente, tanto político, social, que nos puede llegar a afectar. Huelgas, marchas, y todo esto nos puede llegar a afectar tanto la producción como la comercialización. Entonces es una discontinuidad política que se da y que puede llegar a afectar de manera importante. Otro, bueno, pues son los problemas socioeconómicos internos tanto de la empresa como del país. De la empresa puede llegar a ser problemas incluso relacionados a un sueldo bajo. Entonces es muy indispensable nosotros tener en cuenta toda la legislación en torno a sueldos y salarios que se estén manejando en una economía en específico, para nosotros amoldarnos y aceptar, sobre todo aceptar los términos, tanto políticos como administrativos como sociales, que van en torno a este tema, que es un tema indiscutiblemente de suma importancia. Internos en el país, bueno, pues justamente lo habíamos comentado, ¿no? Un mercado con un alto índice de pobreza difícilmente nos va a poder consumir artículos de lujo, por ejemplo, y es un riesgo completamente real en una situación económica internacional del día de hoy, que hay grandes mercados de una capacidad muy grande, tanto en volumen de personas y concentración en las urbes, en las ciudades, pero con grandes disparidades económicas. Le comento que el mercado común con más disparidades económicas es América Latina. En América Latina lo que encontramos es a gente muy rica y a gente en extrema pobreza. Esta disparidad también nos ofrece una disparidad en el uso de mercados, tanto también incluso en la educación financiera. No se puede tener una educación financiera o incluso hasta comercial homogénea entre toda la población, porque simple y sencillamente hay reglas o hay aspectos
socioeconómicos que así no lo permiten. Bueno, pues es la discontinuidad, estábamos hablando de la discontinuidad. ¿Cuáles son los efectos? ¿O cuáles son los posibles efectos que podemos llegar a tener a naturaleza de un riesgo? Expropiación es la palabra que no me acordaba en el momento. Expropiación, una disculpa. Expropiación de los activos sin compensación. Yo creo que esta palabra, expropiación, se ha vuelto actualmente en una de las palabras que mayores temores le pueden llegar a reflejar a aquel corporativo que está emprendiendo un negocio internacional en otro lugar. Y esto por los eventos que se han presenciado por ejemplo, lo voy a citar textualmente, en Medio Oriente. Son temas y aspectos muy delicados que involucran a muchas industrias. Entonces, es una palabra que también desde América Latina hasta Asia, incluso hasta en Europa se han llegado a escuchar con mucha más fuerza que antes. Restricciones a la libertad operativa. Bueno, pues bastante claro, la libertad operativa es: yo quiero hacer o realizar algunos productos, producir unos productos, perdón, pero la legislación actual no me permite, puede ser la comercialización de dicho bien o la elaboración según mis expectativas. Puede ser por aspectos que incluso pueden ir hasta temas de salud involucrados, ¿no? También, bueno, la cancelación y revisión de contrato. Esto es algo que se puede dar incluso ya en el ámbito laboral de nuestra empresa. Una inconformidad generalizada en torno a las situaciones laborales, restricciones en salarios, sueldos, primas, etcétera. Y todo esto nos puede llevar a una revisión total del contrato e incluso a una renegociación. Esto también puede ser entre nosotros. Nosotros podemos llegar a tener contratos con los gobiernos y por alguna falta, por algún cambio de gobierno, se debe de renegociar una nueva postura. Bueno, daño a la propiedad y a las personas, ya lo habíamos comentado, en el punto de vista del terrorismo, ¿no? Bueno, límites para repatriar las ganancias, pueden haber incluso restricciones legales que afectan la repatriación de las ganancias que yo esté obteniendo en el exterior. Pueden haber leyes en el país que no me van a permitir traer todas las ganancias que estoy generando allá. Aumento de impuestos, ¿no? Yo creo que es también uno de los riesgos o de los hechos que continuamente se están dando. El aumento de los impuestos. Y bueno, por lo tanto, se puede concluir que el operar simultáneamente en múltiples lugares, simultáneamente también va a traer múltiples riesgos y también de distintas naturalezas. No con esto le estoy diciendo que usted busque lugares que el riesgo sea siempre el mismo, no existen esos lugares. El operar en múltiples lugares le va a ofrecer múltiples riesgos, ¿no? Y bueno, pues comentarle que hay evaluaciones hechas para empresas en específico para medir justamente el riesgo de pérdida o de ganancia de sus activos en algunos lugares en específico. Y bueno, pues nos quedamos en el tema del modelo de evaluación para la multinacional. Lo vamos a hablar rápidamente para terminar este tema. Bueno, pues básicamente aquí le ofrezco dos modelos de operación o para evaluar el riesgo. El primero es el de la empresa democrática, así se llama, empresa democrática. Y básicamente lo que la empresa democrática, le pido con atención, lea la lámina que le estoy ofreciendo con este video, es de que las decisiones de evaluación y la toma de decisiones, así como también las medidas de control, son implementadas por una matriz en algún lugar en el exterior y por las manos de algunos directivos. Es decir, que el modelo de la evaluación queda nada más a cargo de unas cuantas personas. El otro modelo es justamente el que le comento aquí,
es la empresa intercooperativa, que es justamente la toma y la evaluación de distintos riesgos, los riesgos que ya le comenté, también por parte de la matriz, pero también en compañía y en cooperación con las franquicias, con los gerentes en los distintos puntos del planeta donde estemos operando, en torno a los riesgos pues, que van a llegar a tener nuestras filiales. Bien, pues esto fue ya todo por esta sesión. Les agradezco la oportunidad y nos vemos pronto en nuestra siguiente sesión para hablar de nuestro segundo tema. Perfecto. Hasta pronto, que les vaya muy bien.